Richard, ahí lo veíamos, aquí está, a Diego Concha, un hombre de altísimo perfil, todo cordobés lo conoce. Sería como una suerte de Alberto Crescenti, obviamente Alberto Crescenti, impecable, impoluto, pero para que se dé una idea, a nivel provincial, era un hombre que daba seguridad, daba certeza, hacía que la gente se sintiera cuidada, que, como bien decías, actuaba en catástrofes naturales, actuaba en incendios, tenía a su cargo todo un equipo de respuesta de emergencias. También durante lo que fue la pandemia, tenía a cargo el control de la cuarentena, la asistencia a la gente que no podía salir de su casa. Era una suerte, con mucho respeto por este término, pero una suerte de héroe para la gente de la provincia de Córdoba. Esta cara que tenía, que hacía que todos los políticos se le juntaran, lo llevaran a los actos, se mostraran siempre junto a él, de todos los signos políticos, se empezó a caer a fines de 2021, cuando una pareja de Diego Concha lo denuncia por violencia de género, por un episodio que era de alta gravedad. No solo hablaba la pareja de golpes, sino también de amenazas con un arma, amenazas de muerte, una situación muy, pero muy brutal. ¿Qué ocurre a partir de eso? Diego Concha, enterado de la denuncia, dice que da un paso al costado, presenta la renuncia a su cargo. Nadie entendía en un primer momento porque él dice que se va del cargo por motivos personales. Noviembre de 2021. Empieza a filtrarse esta historia de la denuncia por violencia de género cuando en ese contexto se conoce otra historia, aún más grave, que era la historia de Luana Ludueña, una joven de 26 años, novia de un bombero, que quería, como bien decía Richard, integrar el equipo de élite que manejaba Diego Concha, que había logrado la oportunidad de conversar con él y a la cual, según iba a demostrar después la justicia, Diego Concha cita para un encuentro, para hablar de trabajo, pero en realidad Richard la lleva, él dice, te paso a buscar, le pone un punto de encuentro, camino a Carlos Paz, la levanta y la lleva, obviamente sin su consentimiento, a un hotel alojamiento. Ahí, según la justicia, Diego Concha abusa sexualmente de Luana, la viola. Luana calla esto en un primer momento, luego lo empieza a contar a su novio, a su familia. Era muy complejo para ella toda esta situación porque estaba denunciando a una persona de muy buena reputación y a la cual su entorno, sus amigos, lo respetaban mucho. Ahí ella empieza a caer en un declive emocional, psicológico, y termina quitándose la vida a comienzos de 2022. Todo esto es denunciado por la familia de Luana. Diego Concha es detenido, es acusado por las lesiones contra su expareja y las amenazas, pero además lo imputan por el homicidio de Luana, a quien él, en el momento de la muerte de la joven, no había tocado. Esto es lo extraño y lo fuera de lo común que les estamos contando hoy. A Concha lo acusan de un homicidio de una mujer a la cual él, en el momento de su muerte, no toca. Él la viola, según entiende la justicia. Luego ella se quita la vida. La justicia dice, esto es un asesinato. Va a juicio por jurados, Richard, y ahí esta semana lo condenan a perpetua a Diego Concha por las lesiones de su expareja, por la violencia de género y por el homicidio en esta situación de violación precedente. Exacto. Lo que acaba de decir Rolando es fundamental. La defensa de este hombre ha dicho, bueno, ¿me pueden demostrar qué relación hay entre la violación y la muerte? Porque la muerte no es consecuencia de las heridas sufridas físicamente durante la violación. No, la muerte se produjo sin que Diego Concha estuviese presente. Él no pone manos, ni dispara, no pone manos sobre Luana, ni dispara contra ella, ni nada por el estilo. Pero él había cometido una violación y le provocó a Luana un daño psíquico permanente. Es como si la coloca a la víctima de violación en una situación tal que prácticamente la mueve a matarse. Le voy a decir, y lo intentó una vez, lo intentó 2 veces, fracasó. A la tercera vez sí lamentablemente sí lo logró. Se quitó la vida. Pero de esa situación
conclusión, la justicia, a través de un jurado popular y 3 jueces profesionales, entendieron, y ya les voy a explicar cómo fue el fallo, entendieron que ahí esa situación, toda la situación, representaba un femicidio. Un femicidio. Toda la situación representaba eso. Y ustedes saben que los femicidios están incluidos en el Código Penal con pena de prisión perpetua, que es lo que le dieron a este hombre. Atenti con esto. Hubo jurado popular. Los 6 del jurado popular estuvieron de acuerdo en que este hombre sea condenado por las lesiones a su expareja y también por la muerte, por el homicidio de Luana, a quien había violado antes. 2 jueces profesionales dijeron que no, pero quedaron en minoría. Y el tercer juez profesional no emitió voto porque tiene que redactar, el presidente del tribunal, tiene que redactar los fundamentos de esta condena. Así es el procedimiento en Córdoba, bastante sencillo por otra parte, pero quiero decir, la opinión del público, 6 jurados populares, se impuso sobre lo que es para un abogado más difícil de construir teóricamente, que es cómo atribuirle homicidio a un tipo que no puso manos sobre la víctima. ¿Se entiende esto? Es absolutamente inédito. Totalmente inédito. Es inédito. Te sumo algunos datos a este relato tan preciso que hacías. Diego Concha, durante el debate y también durante la investigación, fue muy canalla todo el tiempo. Sí. Esta es la opinión de Richard y mía. Sí. Fue un canalla. ¿Por qué? Porque en todo momento sostuvo mentiras tales como que Luana había accedido a tener relaciones sexuales con él, que él no la había violado, o sea, él no negaba el encuentro, pero sí la violación. Él decía, Luana quería, fue algo consensuado, no sé por qué me están acusando a mí si ella estaba de acuerdo con tener relaciones, lo cual le provocó siempre a la familia de Luana un dolor extra. ¿Se puede sufrir más después de la muerte de un hijo? Sí, cuando la persona que tuvo incidencia directa en esto, además calumnia a la memoria de tu hija, en este caso, calumnia, escupe su memoria y plantea estas canalladas, como que una chica que se termina suicidando por la violación que sufrió, porque no pudo seguir viviendo con eso, según el abusador, estaba de acuerdo, ella quería tener esto y bueno, después se habrá arrepentido, vaya uno a saber qué le pasó. Terrible lo de Diego Concha. Sí. Habló durante el juicio. Sí. Habló de él. Lastimó mucho, claro. Él habló siempre de él, de todos sus méritos, Atenti. de toda su trayectoria, de su carrera, obviamente, que fue virtuosa en muchos sentidos en lo profesional, no así en lo humano. Y ahí se lo estaba juzgando por lo que había hecho. Pero como bien decía Richard, el jurado popular tuvo que decidir sobre esta acusación de homicidio, que legalmente es difícil de encuadrar y de interpretar para quien tenga conocimiento de derecho que nos esté mirando, como un homicidio de una persona que no interactúa con la víctima. ¿No sería una instigación al suicidio? Bueno, tampoco, porque no había contacto entre Concha y esta joven que termina quitándose la vida. Por eso estamos hablando de una situación tan inédita. Yo les diría que es la primera vez que hay un fallo de estas características en la Argentina. ¿Ha habido algún caso vinculado con abuso de una menor por parte de un padre? Sí. También se quita la vida. Sí. Pero ahí había una relación más cercana, de contacto directo entre la víctima y el abusador que termina siendo condenado por homicidio. En este caso había sido un contacto profesional que después se corta, después de la violación no se vuelven a ver. Hay una cuestión que tiene que ver con esta figura, a ver si podemos utilizarla. A ella la pusieron en un callejón sin salida. No le dieron ninguna opción. ¿Por qué le digo esto? Solamente por el hecho del abuso sexual, obviamente que eso es fundamental. El hecho del abuso sexual le provocó una lesión psíquica, por decirlo de alguna manera, tal vez no sea esa la expresión, un daño psicológico permanente. Entonces, ella buscó salida. Fíjese usted, cuando arrincona a alguien y no le deja más posibilidades que la muerte, y es como para pensar, como pensaron en Córdoba, el jurado popular, que estás matando. Ahora, espérese un cachito. Ella buscó salir de ahí, de ese callejón sin salida. Luana buscó salir. Una chica que, 26 años,
tenía muchos deseos de entrar en este equipo de rescate por... Y atención de catástrofe. Atención de catástrofe, tenía muchas ganas de hacerlo. Y fue a una entrevista de trabajo. No es que tenían una relación previa, con lo cual cuando Concha dice, no, porque ella esto, lo otro, que fue consentido y demás, la está tratando de prostituta. ¿Se entiende? Directamente. Pero queda cerrar el tema del callejón. El callejón tiene una sola salida, la muerte. Ahora, ella buscó salir. ¿Cómo? Tenía un novio que era bombero, pero que también era amigo de Diego Concha. Ahora usted dígame, en esa situación, póngase en el papel del tipo, del novio o de la pareja, sí, de Luana. Póngase en esa situación. ¿Qué hace? Bueno, yo eso se lo dejo a usted. Yo le voy a decir lo que hizo este tipo, Emiliano Conti. Lo que hizo este tipo fue lo siguiente. No, querida, sacás a denuncia. ¿Cómo vas a denunciar por abuso a Diego? Estás loca. Le hizo la vida imposible a tal punto que hay una imputación contra esta expareja por privarla de la libertad. O sea, la apretó de tal manera que no la dejaba ir a ningún lado hasta que ella le diga, sí, voy a sacar la denuncia. Ella no la sacó la denuncia, pero murió. Richard, ya estamos comunicados, los están viendo en pantalla, con Cristina y con Sergio, que son los padres de Luana, y con Carlos Nagy, que es el abogado que los acompañó a lo largo de todo este proceso tan doloroso. Los saludamos desde Cámara del Crimen, Ricardo Canaletti, Rolando Barbano. Gracias por atendernos, estamos en directo desde Córdoba. Cristina, Sergio, queríamos empezar hablando con ustedes para que nos cuenten cómo se sienten hoy con este fallo, con esta condena a prisión perpetua contra Diego Concha. Buenas tardes. Bueno, hoy podemos decir que nos sentimos un poco más aliviados. Si bien el dolor nos va a acompañar hasta la muerte, no tenemos a Luana, pero se siente un poco de alivio de saber que hemos cumplido, que se ha hecho justicia. Cumplimos con Luana, porque ella nos pidió que no nos rindiéramos, que hiciéramos justicia por ella. Ella tenía conversaciones con ustedes después de todos estos episodios y bueno, me imagino que además de la depresión y de la angustia propia de haber sufrido una situación como esta, buscaba ayuda, ¿no? Sí, buscaba ayuda. Se sentía muy mal, tenía mucho miedo. Claro. Miedo por lo que este hombre podía llegar a hacer con ella y con la familia. También con la familia. En un momento, textualmente en un momento me dijo, mamá muerta yo, ustedes pueden seguir viviendo. Como que y la acompañamos, siempre la acompañamos, hicimos todo lo que pudimos, pero no fue suficiente. Moría día a día, después del abuso murió día a día. Se encerró en su cuarto, que era una chica que se levantaba antes a las 4 de la mañana a entrenar a su perro, para luego ir a trabajar, estudiar, y todo eso lo dejó de hacer. Tuvo un flaco favor es una manera hasta benévola de decirlo, por parte de este Conti, ¿no? De Emiliano Conti, que era una relación que ella tenía. Sí, no, lejos de ayudarla, de contenerla, la torturó, la siguió torturando. Le pedía que cambiara su declaración en contra de Diego Concha, le decía que él era un pobre hombre, que cómo lo iba a denunciar, que seguramente que ella había ido con él porque quería. La encerró en su auto. La encerró, ahí está lo de la privación ilegal de la libertad que se le atribuye a este hombre, a este Conti. Cuéntelo, Cristina, por favor, ese episodio, porque es muy violento. Sí, la encerró en su auto. En todo momento le decía que no le creía sobre la violación. La paseó por todo el pueblo, la paseó hasta la casa, hasta enfrente de mi casa, y le dijo, vas a denunciar, si es cierto, vas a denunciar. Y ella no quería, obviamente, en ese momento denunciar porque tenía mucho miedo. Luego la llevó a la casa del padre también, y bueno, ya el papá les puede contar lo que sucedió en ese momento. Allí adentro del auto también le pegó, le quitó el teléfono, o sea, la mantenía encerrada, no la dejaba bajar en ningún lado.
¿Y ella logró en algún momento cortar con esta relación o esta relación que usted está describiendo, que es terrible, que es casi le diría criminal, la acompañó hasta el final de sus días? Sí, ella cortó con la relación que tenía con él, pero él no la dejaba en paz. La seguía hostigando. Se había puesto firme para seguir hostigándola, llamándola por teléfono. No la dejaba descansar, si bien ella estaba mal y prácticamente no dormía, pero él siempre estaba molestándola continuamente. Señora, a usted o al papá de Luana también quería preguntarles acerca, visto desde la capital o visto desde Buenos Aires, a veces se pierde un poco las dimensiones de ciertas situaciones o cosas. ¿Tan poderoso era este hombre de Defensa Civil, Diego Concha, el hombre condenado a perpetua? ¿Tan poderoso era? Y mira, buenas tardes. Buenas tardes. Se dice que tenía mucho poder y bueno, Luana le tenía mucho miedo le tenía a Diego Concha. Sergio, ¿y usted qué sintió cuando escuchó la versión de Diego Concha, donde él decía que todo había sido consentido, que Luana no había sido abusada, que ella había querido tener relaciones con él? Eso es toda mentira. Soy sincero, yo conocía bien a Luana como era y nunca pudo haber consentimiento. Jamás conocía bien cómo era mi hija. Jamás pudo pasar eso. Él la engañó totalmente y le tendió una trampa, la salió a cazar. Es un lobo con piel de cordero, así lo digo. Qué horror. Y yo lo que le preguntaba, Sergio, a usted como papá, ¿qué lo hizo sentir escucharlo a Diego Concha decir lo contrario a lo que usted está sosteniendo? Bueno, por supuesto, da asco escucharlo cómo habla, cómo miente todo el tiempo, cómo se victimiza. La verdad que da impotencia escucharlo, ¿no? Que hable con esa liviandad así, ¿no? Típico de un psicópata. Sí, claro. Bueno, me imagino que ustedes habrán apostado siempre por la máxima condena para este hombre, y la máxima condena fue la que recibió. No sé si les sorprendió que haya sido por homicidio. En ese sentido, díganme ustedes cómo tomaron el fallo al momento de dictarse, si tenían... porque, en definitiva, este acusado, Concha, se la pasó todo el tiempo hablando de él, y de sus hijos, y de todos los premios que recibió, y de todas las cosas que hizo. Nunca se refirió a Luana, jamás. Es decir, cuando habló ante el tribunal, nunca se refirió. Y sus abogados se encargaron de ponerla a Luana en el peor lugar posible, como se suele hacer en estos casos donde hay un abuso sexual. La mujer queda siempre en el último subsuelo. Está bien, conocemos la estrategia, pero una perpetua por una muerte donde el hombre no estaba, donde Concha no estaba en ese momento allí. ¿Ustedes cómo lo tomaron? ¿Lo creían posible? ¿No lo creían posible? Ya vamos a hablar con el doctor Nagy, que es un reconocidísimo abogado de Córdoba y que ha tenido muchos casos de lo que hemos contado aquí en Cámara de Crimen. Pero quiero que ustedes me digan si tenían alguna esperanza, si tenían esperanza en que recibiera este hombre la máxima pena por parte de un jurado popular. Sí, usted sabe que desde el principio hasta el fin siempre tuve esperanza de que se lo condenara a cadena perpetua. Siempre. Siempre estuve seguro con esa fe y esa esperanza y siempre creí en la justicia. Y por dentro sabía que eso iba a pasar, porque yo sabía cómo era Luana, que Luana habló con la verdad en todo momento, en lo que declaró. O sea, era mi hija, la conocía bien. Y también lo que declaramos nosotros, jamás mentimos en absolutamente nada, como lo hizo él y su gente también, ¿no? Entendemos. Claro. Doctor Nagy, queríamos preguntarle ahora al abogado que han tenido acompañándolos en todo este proceso, Sergio y Cristina. Doctor Nagy, le queríamos preguntar
¿Cómo se logró este encuadre de homicidio en una situación donde la víctima se quitó la vida? ¿Cómo fue la construcción y cómo fue el razonamiento que usted puso ante los jurados populares para darle forma jurídica a este fallo que podemos decir es inédito? Tengan en cuenta que nuestra audiencia no es de abogados, así que le pedimos la explicación más sencilla posible, por favor. Absolutamente. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bueno, trascendente la resolución desde el punto de vista familiar, social, institucional y jurídico. La víctima que ha sido alcanzada por una rapiña sexual ya no la tenemos en vida, no tenemos posibilidad de que su relato pueda ser volcado de manera presencial en una sala de debate. Sin embargo, Luana habló después del abuso sexual, pidió ayuda a la justicia, al polo de la mujer, la pericia psicológica, la pericia psiquiátrica y fundamentalmente una exploración psicobiográfica. Algo novedoso desde el punto de vista judicial, en donde un estudio retrogradado, una exploración de carácter retrospectiva que realizaron expertas del Poder Judicial con un equipo calificado, logró reconstruir los últimos momentos de la vida de Luana. Concretamente, el examen de las historias clínicas, toda un abordaje con familiares, amigos, vecinos, parientes y, por supuesto, esto, juntamente con lo que dijeron psicólogos y psiquiátricas, determinaron de que era víctima y había claros indicadores de un abuso sexual, que el abuso sexual fue el disparador para llegar a adoptar la decisión de terminar con su vida, que había un nexo causal, que no había presencia o indicios de mentira, fabulación o confabulación. En definitiva, se reunieron todos los presupuestos a través de esta reconstrucción, yo diría, de carácter artesanal, para que quedara demostrado un hilo conductor entre el ataque sexual de aquel 14 de noviembre del año 2021, donde este hombre seleccionó a la víctima, la trajo pérfidamente, la terminó casando, no cualquier persona. El prócer, el héroe provincial, la persona que junto al gobernador aparecía en todos los medios de comunicación explicando cómo y de qué manera y con qué recursos se luchaba contra catástrofes naturales, salvando vidas. El hombre que formaba parte del círculo del poder. Y esto, haber acreditado este hecho, este ataque sexual, con el derrumbe psicofísico de Luana, terminó ubicándolo en la escena del crimen. Homicidio con motivo de abuso sexual con acceso carnal, doblemente calificado por la calidad funcional. Era el jefe. Luana era la persona que ocupaba dentro de la estructura de bomberos el lugar más bajo, trabajaba de honorem, vivía haciendo solidaridad y su sueño era ingresar al ETAC, Equipo Técnico de Acción Anticatástrofe. Esto es lo que ha quedado acreditado y la ley es muy clara. Bien. En situaciones como esta hay una sola sanción, prisión perpetua. Y dejar bien en claro esto, hay distintas maneras de matar. Estamos hablando de delitos de mano propia, pero también este otro tipo de injustos penales, donde se mata también utilizando desaprensivamente un vehículo, cuando se consume alcohol en exceso, con ingesta de droga, conduciendo de una manera peligrosa y también atacando y creando un riesgo no permitido en la víctima. Si bien no estuvo en los designios de este atacante matarla a Luana, debió prever que atacarla sexualmente, él, siendo el hombre de poder, y hay que decirlo, Canaletti y Rolando, utilizó un móvil que formaba parte de la flota oficial ese día. Sí. Una persona que no solamente la asaltó sexualmente, sino que luego la acorraló, la intimidó. Claro, Tené cuidado con lo que vas a decir. La llevó prácticamente secuestrada hasta su casa, hasta tratar de asegurar de que ella no iba a denunciar. Y finalmente, a través de otra herramienta de trabajo que utilizó Emiliano Conti, el amigo, procuró por todos los medios que cambiara la declaración. La condigna sanción, prisión
perpetua. Perfecto, Ahora doctor. imaginamos, doctor, se viene la investigación contra Emiliano Conti. 30 de octubre de este año comienza en otra cámara del crimen, cámara sexta del crimen, a ser juzgado este hombre que ya fue expulsado de la fuerza. Tiene nombre y apellido, Emiliano Conti. La acusación, privación ilegal de la libertad calificada por el uso de amenazas. La acorraló, la sometió, la golpeó, la agravió de todas las maneras posibles para que alcanzara un objetivo. Modificar la declaración. ¿Qué dijo Luana? Prefiero dar la vida. Pero Canaletti, algo mucho más importante, 4 cartas póstumas. La intervención de un gabinete grafocrítica de policía judicial. En esas cartas de despedida, antes de irse a otro mundo, Luana le decía a sus familiares que no soportaba más seguir viviendo por lo que ocurrió, porque perdía la ilusión. Es decir, ya no podía seguir en bomberos si él era el jefe máximo. Claro. Y dijo y se refirió a 2 personas con nombre y apellido. Una, Jorgelina Gómez, la fiscal. Por favor, acompañen a la fiscal para que haga justicia. Y otra, aunque parezca difícil, porque no se trata de una cuestión de vanidad, pero hay que entenderlo. Acompáñenlo al doctor Nagy para que haga justicia. Ni el doctor Nagy ni la fiscal Jorgelina Gómez tramitaban un juicio de divorcio o un proceso laboral. Hacía referencia a esto que había terminado condenando a la muerte. Clarísimo, doctor. Muy claro, doctor, muy claro. Y le agradecemos infinitamente esta posibilidad de que nos explique lo que es un fallo histórico e inédito, más allá de lo que pase en la Cámara, eso después lo veremos, pero el fallo ha sido dictado y hay que confiar en el público, en el público que toma la obligación y con responsabilidad de formar un jurado. Hay que confiar en ellos. Seguro. Doctor, le agradezco a usted, le agradezco obviamente a los padres, le Sí, a agradecemos Cristina y a Fernando. Sergio les mandamos un abrazo muy enorme. grande. Esta lucha que han llevado adelante es admirable, es impactante. Han luchado contra el poder y han logrado cumplir con lo que era una necesidad que tenía Luana, esto de dar la vida, pero que hubiera justicia. Bueno, se hizo justicia, por lo menos en esta instancia. Nuestros respetos y nuestro abrazo desde aquí. Muchísimas gracias, por estos minutos con Cámara del Crimen. Pero a Canaletti, sí, señor. Sí, Rolando, una última consideración. Sí. El poder ha sido condenado porque ha sido declarado por parte del jurado popular y el jurado técnico, Luana, la bombero que perdió la vida, y sus padres víctimas de violencia institucional. Sí, es muy importante. Muy